Entonces, cuando hablamos de ligamiento, hay otro concepto que también va de la mano, que es la recombinación, ¿no? Vamos a ver un video que nos va a recordar y sobre todo diferenciar cuando hablemos de las herencias no mendelianas que ya hemos visto, ¿no? Las leyes, ¿no? Sobre todo la de la segregación independiente. Pero ¿qué pasa si ya no es tan independiente, ¿no? ¿Qué pasa si en este caso hay algo que genere que no haya una independencia propio de los alelos o de los genes en este caso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el tema de la recombinación, que para el caso de nosotros los organismos eucariotas es fundamental, ¿no? En la meiosis, ¿no? Inclusive que también se da. Y de ahí vamos a recordar, ¿no? Brevemente conceptos relacionados justamente a por qué es importante determinar si los en este caso los locus se encuentran cercanos en el mismo cromosoma o en cromosomas alejados. Eso tiene una importancia vital, ¿no? Y sobre todo cuando queramos analizar el patrón, ¿no? Que se va a generar en la descendencia, ¿no? Que ustedes muy bien saben, ¿no? Cuando es la ley de la uniformidad de Mendel, todos salen igual. Aparte que estamos viendo el tema, ¿no? del alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces, ¿qué pasa en la ley de la segregación, ¿no? Teníamos una relación genotípica 1-2-1 y fenotípica 3-1. ¿Y qué pasaba con la segregación independiente? Teníamos una relación fenotípica 9-3-3-1, por ejemplo, ¿no? Y toda esta información nacía o nace en realidad de conocer cómo serían los gametos. Entonces, por favor, mucha atención en este video que nos explica y nos repasa estos temas de ligamiento de manera puntual y que van a ser necesarios justamente para nosotros, ¿no? Para el análisis que queremos lograr en este caso, ¿no? Hola, en este vídeo vamos a hablar de ligamiento y recombinación. El objetivo es que seáis capaces de calcular las frecuencias gaméticas cuando dos genes se encuentran dentro del mismo cromosoma y de esta forma poder predecir la herencia al cruzar dos plantas. Empecemos. Vamos a comenzar recordando el concepto de transmisión independiente, que es el que se da cuando dos genes están en cromosomas distintos. A continuación hablaremos de ligamiento completo, recombinación y por último daremos unas notas sobre distancia genética. Vamos allá. Imaginaros que tenemos una célula con dos cromosomas, una especie de diploide, por tanto de cada cromosoma tenemos dos copias, dos homólogos. Imaginaros que tenemos un individuo heterocigoto para dos genes y que estos dos genes están en cada uno de los dos cromosomas. La célula sexual inicialmente va a replicarse, por tanto de cada cromosoma va a generar dos cromátidas idénticas. Durante la meiosis 1 y más concretamente en la anafase 1, la célula lo que va a hacer es repartir al azar los homólogos entre polos opuestos. De esta forma, por ejemplo, el cromosoma con el alelo A mayúscula iría a la célula de la izquierda y el del alelo A minúscula al de la derecha. Bien, la segregación o el movimiento del cromosoma 2 va a ser completamente independiente del 1, por tanto puede ir a la célula de la izquierda el cromosoma con el alelo B mayúscula y el de la derecha el de B minúscula o al revés. Durante la meiosis 2 y concretamente en la anafase 2 lo que va a ocurrir es que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se van a dividir en polos opuestos. De esta forma dividiríamos el cromosoma azul en las dos células hijas, el cromosoma amarillo en las dos hijas y lo mismo en la otra parte. Si os fijáis, en este caso concreto, a partir de un individuo heterocigoto hemos generado gametos A, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, pero podía haber tenido fácilmente la otra combinación, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. Como todas tienen la misma probabilidad de ocurrir, la frecuencia de cada uno de estos cuatro gametos es idéntica y corresponde a un cuarto. Esto es lo que ocurre con transmisión independiente, cuando tenemos dos genes en cromosomas distintos. Pero ¿qué ocurre si tenemos los dos genes en el mismo cromosoma? En este caso, durante la meiosis 1, de nuevo, los homólogos se reparten al azar.
Pero claro, el reparto de los dos genes ya no es independiente, porque ambos van con el homólogo en el que están. De esta forma, en la célula izquierda tendríamos A dominante, B dominante, y en la de la derecha A recesivo, B recesivo. El otro gen, en nuestro caso, no nos interferiría para nada. Bueno, a partir de un mismo individuo doble heterocigoto, solo podríamos generar dos gametos, A mayúscula, B mayúscula o A minúscula, B minúscula, porque son los que teníamos en los cromosomas parentales. Su frecuencia será la misma, por tanto, 1,5. En este caso, cuando hablamos de un doble heterocigoto, el gameto que se va a producir depende de cómo están los alelos de los dos genes en cada homólogo. En el caso que hemos visto, teníamos los dos dominantes en el mismo cromosoma y los dos recesivos en el mismo cromosoma. Y en casos así hablamos de acoplamiento o cis y generaríamos los gametos de los que hemos hablado. Pero si en el mismo cromosoma tenemos un dominante y un recesivo, hablamos de repulsión o una situación en trans, y los gametos que se generarían serían A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula. Por tanto, a partir de ahora, los dobles heterocigotos los tenemos que representar separando cuál es el genotipo exacto de cada uno de los cromosomas. Pero ¿qué ocurre si se puede dar un entrecruzamiento entre los dos genes? Imaginaros que en ese punto se produce un entrecruzamiento de las dos cromátidas no hermanas. Estas se separarán progresivamente y finalmente lo que tendremos son cromátidas recombinantes. Fijaros, las cromátidas externas son exactamente igual a las parentales, pero las cromátidas internas representan una misma combinación de alelos que no estaba en los cromosomas parentales. Esas cromátidas son cromátidas recombinantes. Las cromátidas parentales serían no recombinantes. Lógicamente, el que esto suceda depende de la probabilidad de que se dé un entrecruzamiento. Pero si la probabilidad de entrecruzamiento es absoluta, fijaros que tendremos la mitad de cromátidas recombinantes y la mitad de no recombinantes. Bueno, en nuestro caso podríamos tener no recombinantes A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, o recombinantes A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. Aquí empezamos a introducir un concepto nuevo, que es la tasa de recombinación. Es la frecuencia con la que se producen gametos recombinantes y se llama R minúscula. La tasa de recombinantes es R minúscula, por tanto, siempre que hay recombinación se producen esos dos gametos que tenéis en la pantalla en la misma proporción, así que su frecuencia será R medios. La tasa de no recombinación, lógicamente, es 1 menos R, y por tanto la frecuencia de cada uno de los gametos no recombinantes será 1 menos R dividido por 2. Tener en cuenta que la tasa de recombinación varía desde 0, cuando no hay recombinación, hasta 0,5, que es el número máximo de recombinantes que podemos generar. Por tanto, la tasa de recombinantes oscilará entre 0 y 1,5 y las frecuencias de los gametos entre 0 y 1/4. Por otro lado, la tasa de no recombinantes variará entre 1 y 1,5 y la frecuencia de los gametos entre 1,5 y 1/4. Fijaros, si la tasa de recombinación es máxima, de 0,5, la frecuencia de cada uno de los gametos recombinantes o no recombinantes será la misma y equivale a 1/4. Es decir, cuando la tasa de recombinación es máxima, equivale a una situación de transmisión independiente. Otro concepto importante es la relación entre la tasa de recombinación y la distancia genética. Fijaros, si físicamente dos genes están muy alejados en el cromosoma, la probabilidad de que se dé un entrecruzamiento es alta porque se puede dar en muchos puntos distintos. Cada vez que acercamos esos dos genes, la probabilidad de que se dé un entrecruzamiento es cada vez menor, hasta llegar al punto en el que los dos genes estén tan próximos que la probabilidad de entrecruzamiento sea prácticamente nula. Bueno, por eso se relacionó la tasa de recombinación con la distancia física entre genes y de hecho se utiliza en su valor porcentual como medida de la distancia genética. Se expresa como unidad de mapa o como centimorgans en honor a su descubridor.
Conociendo las distancias genéticas, podemos establecer mapas genéticos en los que dentro de un cromosoma establecemos cuál sería la posición genética de cada gen o cada marcador. Y eso nos facilitará predecir la descendencia en cuando hacemos determinados cruces. En resumen, cuando dos genes se encuentran en el mismo cromosoma, su transmisión no es independiente. En ligamiento completo, los alelos del mismo homólogo se heredan juntos. En el resto de casos dependerá de la tasa de recombinación, que oscila entre 0 y 0,5. La tasa de recombinación depende de la distancia física de los genes y sirve para calcular la distancia genética. Su valor porcentual equivale a una unidad de mapa o centimorgan. Tenéis más información en el libro Conceptos de Genética de Club y Colaboradores, en su edición de 2008 o posteriores. Gracias por vuestra atención. Muy bien, entonces como vimos en el video, la explicación es importantísimo para entender nosotros cómo es que se puede generar la recombinación. Definitivamente la recombinación, como ustedes recordarán, probablemente de genética general o hasta de genética de poblaciones, es el hecho de que no sucede en grandes porcentajes, ¿no? Por eso inclusive ver que la tasa de combinación debe ser más baja realmente, pero nos da mucha información para saber las distancias entre los locus de interés, ¿no? Entonces la pregunta es, profesor, pero hemos visto muchos temas proporcionales, es decir, no vemos números, queremos ver números como para poder entenderlo. Bueno, vamos a ir viendo justamente poco a poco este tema y vamos a pasar a explicar justamente la información que también lo mencionaba el colega español, ¿no? El estudio de los genes ligados se dio gracias a la Drosophila melanogaster, y es por eso que nosotros en el laboratorio, junto con el profesor Escoto a la cabeza, ¿no?, tuvimos la idea de poder empezar a implementar estas incubadoras artesanales que nosotros hemos denominado drosoparios, ¿no?, para tener en el laboratorio, ¿no?, en el cual ya tenemos 2 estudiantes que están haciendo esto. Una se encarga netamente de la parte no de cultivo, mientras que la otra compañera está viendo la parte ya de extracción de ADN, ¿no? Y todo esto a futuro, pues inclusive, y hemos conversado, poder hacer aplicaciones utilizando CRISPR, ¿no? Como ustedes saben, técnica que el profesor Carlos ha sido capacitado en el extranjero y ahora está viniendo para aplicarlo en especies hidrobiológicas, pero también nosotros estamos viendo posteriormente aplicarlo en también Drosophila, ¿no? Porque al final es un animal modelo y que va a servir muchísimo no solamente para el curso, sino para la escuela, la facultad, y por qué no verlo a nivel más macro, a la universidad como tal, no ser un centro de referencia, ¿no?, de análisis y sobre todo de obtener cepas también, ¿no? Pero bueno, vamos por poco a poco, pero recordar un poco acerca de esta historia, ¿no?, en la cual ustedes pueden leer obviamente mucho más información acerca de Morgan, ¿no? Pero él básicamente comenzó a hacer estudios en Drosophila melanogaster, ¿no? Y ahí se daría cuenta de información importante para poder justamente sentar la base. Después vendría con el tiempo Hood, ¿no?, que al cruzar gallinas más bien con color de plumaje y la característica de rizado, o sea, tenía 2 características, color y rizado del plumaje que tenían estas gallinas, ¿no? Y que se daría cuenta de que con el tiempo, si lo cruzaba con machos que eran más bien de raza Legend, que eran de color blanco y un plumaje normal, entonces ahí teníamos justamente características como las que van a ver acá desde el punto de vista genotípicas, y ahora vamos a ver un cuadro con más detalle, ¿no? Y se generaría un primer cruce, ¿no?, un cruce donde la F1, ¿no?, también que se tendría que hacer con un cruce de prueba. Un cruce de prueba, para los que se han olvidado, es cuando nosotros tenemos un organismo, ¿no?, que queremos, o un grupo inclusive de una generación que queremos saber qué genotipo tiene, se le cruza con un homocigota recesivo para la característica o características de interés, como ustedes ven acá, ¿no? Ambos son recesivos, ¿no? Es decir, tratamos nosotros de entender lo que va a pasar, ¿no? Porque nosotros al conocer obviamente a este individuo podemos predecir lo que va a pasar. Porque definitivamente si aquí, por ejemplo, todos fueran homocigota dominante, entonces toda la siguiente descendencia de este cruce de pruebas serían todos con la característica dominante. Pero si esto no sucede es porque justamente deben haber, ¿no?, heterocigotos, como ustedes ven acá en este caso, ¿no? Acá hay heterocigotos, lo vamos a cruzar, ¿no?, en este caso con el cruce de prueba con un organismo que es homocigota recesiva, y en base a esto vamos a ver la información que obtenemos, ¿no? Tenemos
aves con plumaje blanco rizado, 18, otros de color irisado, 63, blanco normal 63 y blanco y normales 3, ¿no? Como se observa la proporción en esta F2, ¿no? Difiere mucho de lo esperado, que debería de ser 1, 1, 1, 1 para el cruciamiento de dos genes que no estén ligados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tengan una distribución, una segregación independiente, ¿no? Y deberíamos de tenerlo de manera proporcional 1, 1, 1, 1. Es decir, si hubiese 10, 10, 10, 10 cumpliría, 8, 8, 8 cumpliría, ¿no? O números bastante cercanos a este, ¿no? Entonces, así nosotros podemos comprobar justamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una proporción de individuos y una proporción esperada? Entonces ahí ustedes recordarán de la famosa chi cuadrada, ¿no? Donde se usaban mucho los términos de observado y esperado, y en un momento lo vamos a mencionar justamente de nuevo, ya, pero para que vayan viendo. Porque ahí nosotros podemos predecir o, bueno, concluir si es que de verdad está cumpliendo que sean genes ligados o genes no ligados. ¿No? Que estos locus son muy cercanos, están muy cerca. Más o menos porque recuerden que la distancia dependerá mucho de este tipo de análisis, ¿no? Entonces ahí la parte interesante, ¿no? Entonces el cruce de prueba, que ustedes siempre tengan un genotipo, bueno, un individuo con un genotipo no tan conocido, pero que sospechas que es un dominante o heterocigoto, porque tiene obviamente la expresión del dominante, pero no estás seguro de que su costado esté muy recesivo. Entonces lo haces con un cruce de prueba con un organismo que tiene que ser obviamente homocigota recesivo, porque uno sabe y conoce qué va a pasar cuando uno enfrenta a un homocigota recesivo, ¿no? La única forma de que aparezcan características recesivas va a ser porque hay justamente alelos recesivos en el individuo que se está probando, ¿no? Entonces, y eso es teoría, o sea, es en realidad es algo que ustedes tienen que pensar por teoría, porque en la teoría nos dice eso. La teoría nos dice que solamente los recesivos pueden aparecer como característica fenotípica si es que ambos, digamos, son alelos recesivos, ¿no? O sea, si está presente en el individuo de prueba y el cruce correspondiente, ¿no? Entonces, y como eso les digo, eso es completamente teoría, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco para ver, no con más detalle, esta parte que probablemente algunos han quedado un poco de duda porque estamos hablando de manera abstracta, pero quienes por ahí recuerdan muy bien el tema de la genética, yo creo que no van a tener mucho problema, y si no, hay que pasarlo, y para eso estamos acá, ¿no? Entonces acá tenemos los futuros los genotipos presentes, ¿no? Por ejemplo, el alelo dominante, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamarle dominante por la letra I mayúscula, ¿no? Si está presente, sea homocigoto dominante o heterocigoto, el color es el blanco. Eso no va a cambiar, ¿no? Este es la característica que normalmente abunda en la población. Mientras si tenemos los dos alelos recesivos, el I minúscula acá de manera homocigota, entonces el fenotipo ya es con color, tiene algún color en particular, ya no es blanco simplemente, ¿no? Y por el lado de si es o no rizado el plumaje, ¿no? Igual. En este caso el rizado se nota que está como dominante. ¿Por qué? Porque lo encontramos en homocigosis dominante o en heterocigosis, ¿no? Y ahí se da la característica fenotipa de rizado. Y mientras que si ambos alelos son recesivos, entonces decimos que esto es un fenotipo de tipo normal. Ya, entonces esto, y recordarán que esto se hacía muchísimo, ¿no? Con la ley de segregación independiente. Nosotros les preguntábamos, bueno, nosotros en genética general se les preguntaba, ¿no? Y ahí ustedes ¿no? Entonces dense cuenta que esto se puede volver a preguntar en el examen final, ¿no? Les hago una pregunta de estas y ustedes fácilmente van a poder darse cuenta, no, estos son de segregación independiente, o no, estos son genes ligados. Ya, o sea, no va a haber duda. ¿Por qué? Por el análisis que vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Profesor, pero acá yo lo veo diferente, no, como que no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a tratar de utilizar acá, como siempre, nuestro cursor. Este de aquí en particular estamos representándolo de esta manera, ¿no? Estos fueron el cromosoma, y tendríamos aquí el alelo recesivo y el alelo recesivo, ¿no? Acá tendríamos el alelo F dominante, o empezamos con esto. Super. Ya, entonces eso es lo que estamos viendo acá. Y aquí estamos cumpliendo ¿qué cosa? Miren, acá está el recesivo para que tenga color, ¿no? Y dominante homocigota para que sea rizado, ¿no? Entonces ahí está, pero son homocigotas los dos. ¿Y cómo lo expresamos en este caso? Lo expresamos así. ¿Por qué? Porque vamos a después ver
los gametos. Acá hay un gameto y acá hay otro gameto. Ambos gametos son iguales en este caso, ¿no? Por eso acá vemos que el gameto que va a dar este individuo es con un alelo recesivo para que tenga color y el alelo dominante para que sea rizado. Mientras que en el otro lado vemos lo contrario, ¿no? Y vamos a aplicar el mismo concepto, ¿no? En este caso igual, ¿no? Tenemos cromosoma y cromosoma, ¿no? Pero aquí en este caso sería la I mayúscula, ¿no? La I latina mayúscula. Y vemos que tiene las F minúsculas, ¿no? Las F minúsculas. Y entonces acá nosotros podemos observar, ¿no? Homocigota, ¿no? Homocigota para que sean de color blanco. Y acá que tenemos en este caso homocigota para que sea de color normal. Y ahí está, blanco y normal. Y el único gameto que va a salir acá, ¿cuál es? El alelo dominante para blanco y el alelo recesivo para normal, ¿no? Y aquí está, el único gameto que va a salir. Entonces la F1 siempre va a tener esta característica, ¿no? De ser heterocigoto. Entonces si nosotros quisiéramos tratar de dibujar haciendo una predicción de lo que acaba de pasar, nosotros podríamos dibujar así el cromosoma, ¿no? No, por convención siempre se pone primero esto, ¿no? Aunque en realidad eso es relativo. Vamos a ponerlo mejor de manera ordenada para que no se vayan a marear. Y de esa manera todos felices, todos contentos, ¿ya? Entonces vamos a poner igual alelo recesivo, alelo dominante, la F mayúscula. Acá tenemos el alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no? Ya. Entonces, listo, ya tenemos a la F1 y en este caso la característica fenotípica sería básicamente de que sean blancos, porque acá hay un alelo, ¿no? Blanco en la acá, y que sean rizados. Entonces ya tenemos acá las características que estaríamos viendo en este momento, ¿no? Que sean blancos y rizados, ¿no? Entonces es esta característica y esta de acá. Y hasta ahí, profesor, no le veo nada del otro mundo, es igual que lo que hemos visto en Mendel y y ya. Y así, ¿no? Pero ahora vamos a ver la siguiente, ¿no? Ahora qué va a pasar, ¿no? Y es justamente cuando comenzamos a analizarlo, ¿no? Entonces acá nuestro amigo Homero también ya tiene una duda de lo que va a pasar. Entonces cuando hacemos un cruce de prueba de la F1, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el individuo de prueba versus el cruce correspondiente, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo de la misma forma que pusimos hace un momento para que todos puedan verlo, ¿no? Y una vez ponemos aquí los cromosomas, bueno, el cromosoma, ponemos aquí, ¿no? Como vimos en el caso anterior, ¿no? Uy, me salió una F, eso parece una F, parece una I. Vamos a ver acá, ahí está. Chaucito. Ahora Parkinson ya no ayuda y aquí. ¿Ya? En el caso del cruce de prueba, aquí todo es recesivo, ¿no? Así que no hay mucho problema. Uy, ¿por qué pongo mayúscula? Bueno, ya, vamos a poner acá para que vean que es hecho en vivo y en directo. Y aquí vamos a poner F minúsculas, ¿no? Ya, entonces acá tenemos todas las características, ¿no? Entonces, si nosotros recordáramos, ¿no? Básicamente lo siguiente, ¿no? Acá hay un gameto, acá hay otro gameto, o sea, esos son los únicos dos gametos que deberían de haber según Mendel. Pero si hay recombinación entre ellos, la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces ahí puede variar. Entonces, ¿por qué ahora aparece tanto, no? Uno se pone a pensar por qué aparece tanto si deberían haber solamente dos gametos y acá aparece como si hubiese 4 gametos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y acá tenemos, ¿no? Blanco y rizado, ¿no? Blanco y rizado, ahí está. Color, o sea, pluma con color y rizado. Sí, está bien, todo caja perfecto. Me parece que aquí rizado, normal. Ajá, sí. No hay mucho problema.
Ya, entonces todo estaría bien. Profesor, pero uy, a verlo así me marea, profesor, ya. ¿Qué quieren? Podemos pasarlo así, también no hay ningún problema, ¿no? Pero quiero que vean acá. Acá habrían dos gametos, ¿sí o no? Un gameto donde saldrían ellos y un gameto donde saldrían ellos. Pero ¿qué pasa si hay recombinación? Uy, 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 entonces la cosa se complica y se va a hacer más grande. Por eso ya tendremos 4. Porque realmente debimos haber esperado no solamente 2 gametos, pero no estamos viendo que ahora hay 4, ¿no? ¿Y cuáles son esos 4 gametos? Ya, gameto número 1, miren, ¿ah? Gameto número 1, alelo recesivo, alelo dominante, ¿no? Gameto número 2, alelo dominante, alelo recesivo. Entonces, si hay recombinación, como que es lo que ha pasado en este caso, vamos a ver justamente lo siguiente. Vamos a ponerlo otro color, ¿no? En la recombinación, él se va a ir con él. Oh, Dios, no sabe bien. Y este con este. Ya, esperemos que ahora sí se pueda ver, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría, por ejemplo, la minúscula con el F minúscula, por ejemplo, ¿no? Y me quedaría acá. Oh, Dios, porque no sé por qué sucede cuando utilizo grabación. Cuando no hago grabación no pasa eso. En fin. Y tendríamos acá el alelo dominante y el otro alelo dominante, ¿no? Entonces ya tendríamos ¿cuánto? 4 gametos. ¿Cómo que 4? ¿Dónde están? Gameto 1, el azul normal, gameto 2, gameto 3 y gameto 4. Pero profesor, ¿no son lo mismo? No, como que no son completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Y por eso es que ahora nos salen 4. Ahora, si hubiese una segregación, bueno, básicamente los genes estuvieran muy alejados de por sí, la segregación sería independiente y se buscaría obviamente que sea la proporción 1, 1, 1, 1, como habíamos mencionado temprano, ¿no? O sea, 1, 1, 1, 1. Pero ya se han visto de que no ha pasado eso. Y mire, quiero que se den cuenta de algo. Miren acá el alelo dominante y el otro alelo dominante, ¿no? Miren, ellos están juntos. Miren acá. Ya, sospechen, ¿ya? Sospechen acá. Y miren el otro, alelo recesivo, y está acá abajo. Sí, ¿no? Oh, qué sorpresa. Y justo son los que son, justamente otra vez, justamente determinan el menor número de individuos. Porque miren, acá 18, acá 13, pero el grueso número está en el centro. ¿Y por qué? Porque los recombinantes, como les habíamos mencionado, tienden a ser menos en número y por ende menos en proporción. De agua, chicos, hace mucho calor. Ya, se dan cuenta. Entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? Entonces ya cuando uno, inclusive no está seguro de cuáles fueron los recombinantes, podría ver esto y dice, oye, mira, estos son los que tienen menor número de individuos. Lo más probable es que ellos sean los recombinantes, ¿no? Y los de mayor número, que en este caso pues casi cuadriplica, son los no recombinantes, ¿no? Son los no recombinantes, ¿no? Y ahí ya tenemos una información muy interesante. Homero dice, ajá, hubieron 4 gametos, no solo 2, ¿no? Y obviamente tenemos los recombinantes que son los que tienen la menor proporción. Ahora sí, Homero ya está más seguro de lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, en ese sentido es importante hacerles recordar que los genes ligados, no, o sea, los genes que están ligados son genes que van a expresar igual características diferentes porque son locus diferentes en sí, pero que se encuentran ubicados en el mismo cromosoma y lo más probablemente es que están cercanos, ¿no? Por lo que se espera que cada homólogo se ubique en un alelo, obviamente, porque nosotros tenemos pues un cromosoma, tenemos un alelo en cada lado, ¿no? Entonces de los brazos, ¿no? En este caso una forma representante del genotipo, ¿no? Como vemos acá, considerando la disposición de los alelos en los cromosomas homólogos, ¿no? De esta forma. Es decir, el cromosoma en este caso lo tenemos así. Como profesor vamos a ponerlo como lo vimos hace un momento, ¿no? Voy a graficar este de aquí por si acaso, ¿no? Y tendríamos así. Ahí está el cromosoma y en un lado tenemos pin, acá también pin, alelos recesivos, y acá sí ya tenemos los dominantes. ¿Se dan cuenta?
¿no? Entonces, y eso es lo mismo que escrito de otra manera, realmente son lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Ahora, profesor, y si acá pasase de combinación, ¿nos daríamos cuenta? Pues la verdad que no. La verdad es que no nos daríamos cuenta porque si se dan, si analizan un poquito acá, la recombinación entre él acá y él acá nos da lo mismo, o sea, para que vean que en algunos casos puede ser que nunca lo sepamos, por eso es bueno hacer cruces de prueba y analizarlo, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos tener en ese caso la capacidad, ¿no?, de poder discernir, pero en este caso sería un poco complicado, ¿no? Si los genes no están ligados, en este caso se espera que el cruce de prueba produzca la misma proporción de cada genotipo. Por eso si vimos 4 genotipos deberían ser 1, 1, 1, 1. Si veíamos 2, 1, 1, o sea, 50-50. El otro sería 25% cada uno, ¿no? Si fuesen 4. Entonces la unidad de distancia, como ya habíamos visto en el video, ¿no?, se denomina unidad de mapa cromosómico, o también conocido en el bajo mundo como centimorga, ¿no?, en honor, ya saben a quién, ¿no? Y considerando que un centimonga es la distancia que genera una frecuencia de recombinación o 1%, ¿no? Lo vamos a hablar en porcentaje. Ahora, si me sale 0.01, este es 1%, ¿no? Entonces ahí tenemos un centimorgan en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Listo. Este caso vamos a analizarlo con calma en realidad, porque no es tan sencillo como uno considera o cree que es realmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, ¿no?, el caso cuando dos genes no están ligados o están ubicados en cromosomas no homólogos, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Del cruce de dos parentales, ¿no?, puros en este caso, ¿no?, homocigotas para ambos casos, ¿no? ¿Qué es lo que vimos hace un momento, no? Y vamos a obtener una F1 que es esta de aquí, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, homocigota, 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 ¿no? Si quieren llamarlo acá recesivos, dominantes, recesivos, ¿ya? Y bueno, de acá salió un gameto, el único gameto que va a salir por este lado es el alelo recesivo, acá el alelo dominante para F, aquí el alelo dominante para I y el alelo recesivo para F, ¿no? Como decía en el video, I minúscula, F mayúscula, I mayúscula, F minúscula, porque en realidad también se puede decir, estamos asumiendo ese término un poco arbitrario de dominante y recesivo, ¿no? Pero bueno, listo. Y de aquí la única opción que va a salir para el F1 es esta de acá, pues un heterocigoto. O sea, sí, es sencillo, no vamos a tener otra cosa. Profesor, pero sí que hay que ordenar esto, ¿no? Hay que dejarlo tal y como está, porque eso es como estamos colocándoles, ¿no? Y ahí está, tenemos nuestro genotipo ya heterocigoto en la F1. Y hasta ahí, una vez más, profesor, eso ya lo hemos visto, no pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? O sea, y acá viene lo, no sé si decirlo lo divertido, pero viene lo bueno. ¿A qué le decimos viene lo bueno? Pues vamos a ver. Al hacer el cruce de prueba, porque este es el individuo del cruce de prueba, no se olviden lo que les había dicho, que nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí marcado, este es el cruce de prueba, siempre tienen que ser recesivos, siempre, no se olviden de eso, ya. Entonces al hacer este cruce, ¿no?, con los recesivos, vamos a obtener una F2, que es lo que hemos estado hablando. Entonces ahora sí, vamos a analizarlo con ayuda del puntero. Entonces acá tenemos el individuo, ¿no? Acá tenemos el cruce de prueba, que todos son recesivos. La única opción que nos dé es la de acá, ¿no? O sea, todos recesivos son sus gametos, pero acá sí hay una combinación más amplia, ¿no? Como ustedes observan, hasta 4 gametos pueden haber, ¿no? Porque ya saben que es la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Y ahí está, ¿no? Vemos acá como acá se para 2, 2, ya están los 4, ¿no? Y entonces estos 4 gametos, pues nada, se van a tener que aparear, ¿no? En este caso cruzar con el único gameto que hemos visto acá, y ahí tenemos las 4 opciones, ¿no? Y si ustedes analizan con muchísimo cuidado, acá tenemos homocigota, heterocigota, homocigota, homocigota. Acá tenemos heterocigota, heterocigota,
y acá tenemos heterocigota y homocigota, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros podemos ver la información, ¿no?, que se está segregando en este caso, y lo que se obtiene es una proporción 1, 1, 1, 1. O sea, solamente vamos a obtener eso, no vamos a obtener en realidad más, ¿no? Y nada, y con eso comprobamos que debería salir 1, 1, 1, 1 como proporción, ¿no? Es decir, aquí están los valores, ¿no? 1, 1, 1, 1. Pero eso es cuando los genes no están ligados, o sea, y eso no necesariamente va a pasar, ¿no? Justamente esa es la idea del tema de hoy día, ¿no? Qué hacer y cómo ver, cómo notar que esto no va a pasar, lamentablemente. Digo lamentablemente porque este es lo más fácil. Entonces para eso está el caso número 2, cuando dos genes están ligados o están ubicados en cromosomas homólogos, ¿no? El cruce de dos parentales vamos a tener acá que se obtiene una F1, ¿no? Igual como en el caso anterior. Genotipo, miren acá, genotipo acá también, ¿no? Pero están en el mismo cromosoma. Así que sale un solo cromosoma, tenemos acá los gametos y tenemos la F1. Pero, profesor, ¿también es heterocigoto? Claro que sí, también es heterocigoto, pero miren que el cromosoma aquí está junto. O sea, están, perdón, los genes en el mismo cromosoma. En el caso anterior, vamos a retroceder. No, miren, no están. ¿Ya? Entonces, pueden ser que están ligados o están en cromosomas homólogos, por eso, ¿no? Y ahí está, miren, ¿no? Está fácil, hasta ahora fácil también, heterocigoto. Pero ahora, vamos a hacer el cruce de prueba, que ya saben ustedes que es un genotipo recesivo, ¿no? Y obtenemos la siguiente F2. Siempre del genotipo recesivo, y acá también estamos haciendo la asunción que se encuentra en el mismo cromosoma, nos va a dar como resultado ahora lo siguiente. Y nosotros vemos que ya no solamente hay este gameto y este gameto, sino también su correspondiente recombinación. Por eso al final hay 4 gametos, y de estos 4 gametos al unirse con este otro pues nos generan 4 fenotipos posibles, ¿no? Y aquí sí vemos que es menor, en algunos casos la proporción, ¿no? Por ejemplo acá estos serían los recombinantes, por ejemplo, ¿no? Y en estos recombinantes que están generando acá, ¿no? Básicamente recombinantes y los parentales, ¿no? Los parentales son los más cercanos a 1 en el número de proporciones, son los más altos, mientras que estos son mucho menores, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, y ahí la proporción ya cambia, la proporción ya no es 1, 1, 1, 1, lamentablemente. ¿Cómo va a cambiar? Pues ahorita lo vamos a ver. Ya, conclusiones, entonces, hasta esta parte, porque todavía no hemos terminado, obviamente, ¿no? Cuando los dos genes o los genes de interés están ubicados en cromosomas no homólogos, la recombinación producida durante el proceso de meiosis tiende a ser justamente de un solo tipo, ¿no? Y por eso que los gametos salen idénticos al de los parentales, idénticos. Sin embargo, cuando los genes están ubicados en cromosomas homólogos o en el mismo cromosoma, la recombinación produce varios tipos de gametos. Por eso que ya no teníamos solamente 2 posibilidades de gametos, sino que 4, por la recombinación que hubo, ¿no? Aquí, ¿no? Por la recombinación que hubo acá. Entonces ya iban a haber 2 gametos, pero no, como hay recombinación ahora hay 4, como ustedes aprecian, ¿no? Entonces el curso de prueba para 2 genes, ¿no? Siempre es importante identificar, ¿no?, de manera genuina los individuos de la F1. ¿En base a qué? En base a los resultados de la F2, la F después del cruce, ¿no? En la F2 resultante de un cruce de prueba para 2 genes, el número de individuos para cada fenotipo distinto es igual a 25%, ¿no? O están presentes en proporciones. Repito, entonces en la F2 resultante de un cruce de prueba para 2 genes, si el número de individuos para cada fenotipo distinto es igual a 25% o la proporción es 1, 1, 1, 1, o sea que son todos iguales en este caso, entonces nosotros podemos decir que estos genes son independientes o no están ligados, ¿no? Justamente porque tienen esa proporción. Pero si el número de individuos para este caso en particular de 2 genes es menor al 50%,
y obviamente no se cumple la proporción, entonces decimos que son genes que están ligados o que no son de tipo, o sea, no son independientes. ¿Se dan cuenta? Entonces viene la importancia de la interpretación de la información. Definitivamente todo lo que estamos hablando es la parte un poco teórica y cómo se explica que llegamos a eso, pero al final es la interpretación lo que nosotros necesitamos tener para poder dar un buen sustento a lo que estamos calculando y vamos a calcular, ¿no? Entonces, con números, ¿no? El ligamiento por eso y la proporción numérica de la F2, ¿no? resulta, ¿no? Justamente de la distancia que va a separar a un gen del otro, ¿no? De una fusión física de un locus del otro, ¿no? Y a medida que estos genes, ¿no? estén más cercanos, el número de recombinantes es menor, porque va a ser más complicado que sea posible hacer una recombinación si cada vez se acercan más, ¿no? Y eso lo vimos en el video inicial que el colega español mencionaba. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que si el número de recombinantes es igual o excede al 50%, se dice que estamos ante genes que se comportan de manera independiente por estar muy alejados uno del otro, ¿no? Así, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahora con estos datos y vamos a aplicar la chi cuadrada. Porque yo sé que en el tema estadístico muchos tenemos un montón de dudas de qué hacer y qué no hacer. En este caso, chi cuadrada es un método bioestadístico para poder comparar, ¿no? Lo que se espera con lo que se obtiene, lo esperado versus lo observado, básicamente, ¿no? Entonces vamos a hacer una chi cuadrada para determinar si existe o no herencia mendeliana en estas proporciones, porque si existe herencia mendeliana, entonces la proporción sería de 1, 1, 1, 1. Esa va a ser justamente la premisa para la chi cuadrada y es la que vamos nosotros a ver. Entonces la hipótesis nula es que son genes con una herencia de tipo mendeliana, y una hipótesis alternativa sería pues que obviamente no lo son, que no son de ese tipo y podrían por eso ser de tipo ligado, ¿no? Entonces acá tenemos los datos, ¿no? Que vimos temprano: 18, 63, 63, 3, ¿no? Ahora acá tenemos lo observado y acá tenemos lo esperado. Entonces aquí probablemente muchos estarán como que con la duda, ¿no? A ver qué pasó acá. Porque efectivamente todos ustedes deben de estar pensando, ok, los observados yo los tengo porque yo los he medido. Pero ¿cómo determino los esperados? ¿No? Los esperados en este caso. Entonces para esto primero hay que hacer una sumatoria de los observados, ¿no? En este caso, aquí, para tener en cuenta el valor que se va a obtener, ¿no? Tenemos 18 más 63 más 63 más 18 nuevamente, ¿no? Y acá sale 162. Este es el número que tenemos, 162. Ok. Ajá, interesante, porque cada uno de esos tiene que ser la proporción de un cuarto, ¿sí o no? Entonces el valor esperado acá no sería de 39,5, sino más bien sería de 40,5, ¿no? Entonces esto hay que corregirlo, es 40,5. ¿Ya? ¿Y cómo has hecho eso, profesor? ¿Cómo lo ha hecho? Fácil, a este valor lo hemos dividido entre 4, porque hay 1, 2, 3, 4 opciones, ¿no? Entonces el valor para cada caso sería de 40,5 en cada uno de ellos, ¿ya? No lo voy a escribir todo porque no se va a ver feo por estas marcas que se están haciendo, pero ya ustedes saben que todo es 4,5, ¿ya? Todo. Poner acá igual. Y este dato va a ser fundamental justamente para que nosotros podamos tener esta información, ¿no? De lo que vamos a hacer en este momento, y ahí vamos a ver que la cosa cambia, ¿ya? Ya, entonces lo estamos poniendo acá la información en un Excel para que ustedes también lo puedan trabajar igual. En realidad también lo pueden hacer con programas informáticos si quieren de manera directa, pero si no, bueno, acá podemos aplicar nosotros las fórmulas que conocemos, ¿no? Primero hallamos el observado, ¿no? Menos el esperado, ¿no?
Y acá tenemos los valores, pero por sobre valores negativos. ¿Qué hacemos en este caso? Pues tranquilos, no hay en realidad problema. ¿Por qué? Porque lo vamos a elevar ahora al cuadrado, ¿no? Entonces aquí simplemente podemos elevar este valor al cuadrado. Entonces elevamos el cuadrado, ¿no? Como les había comentado. Tenemos este de acá, lo vemos aquí al cuadrado y aquí todo el cuadrado, ¿no? Ya se dieron cuenta cómo está saliendo. Sigamos con la regla. Eso que repasamos un poco manejo de Excel y ya está, ¿no? Y acá al final hacemos la sumatoria, ¿no? La sumatoria, ¿no? Sumatoria. Listo. Y bueno, entonces ya tenemos el valor. Este sería nuestro valor de chi calculado. Ya de por sí es bastante elevado, ya uno está sospechando, ¿no?, lo que va a pasar. Pero de todas maneras nos faltaría hacer el chi tabulado. El chi tabulado. Ya para esto, bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno es buscando las tablitas y otro es aquí, no en el mismo Excel. Entonces podemos aquí poner chi cuadrado, y si mi memoria no me falla, prueba de chi cuadrada. Ok, tengo que cambiar la versión. Ya, ahora sí, ponemos chi cuadrada. Ponemos en primer lugar la probabilidad. Ustedes saben que siempre se trabaja en 0.05 de probabilidad, ¿no? En realidad es 0.95, ¿no? 0.05, que es lo que nos falta para llegar a 1, que es la probabilidad de exactitud, y punto y coma, que nunca lo encuentro en mi computadora. Y ponemos los grados de libertad. Como son 4 gametos, en este caso sería grados de libertad n-1. N sería el número de fenotipos que hay. En este caso son 4 fenotipos. -1, 3. Cerramos paréntesis y le damos clic. Y el valor es de 7.8147279. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra hipótesis nula? Yo les dije que no, básicamente la proporción es de 1, 1, 1, 1, ¿no? Y la hipótesis alternativa sería que la proporción no es de 1, 1, 1. Pueden escribirlo de varias formas, ¿no? También pueden poner herencia, que es un tipo de herencia mendeliana, pero mejor hacerlo por proporciones, que es lo que estamos trabajando. Entonces, si chi cuadrado, en este caso porque es el chi cuadrado calculado, es mayor que el chi cuadrado tabulado, no podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula. Y como se rechaza la hipótesis nula, pues entonces ya pues, estamos viendo que no se cumple la proporción de 1, 1, 1, 1. Si el chi tabulado hubiese sido el calculado hubiese sido menor o igual que el tabulado, bueno, ahí sí, era menor. Ahí sí se pondría que la hipótesis nula es, ¿no? Y ahí está. Lo pueden sacar con programas estadísticos, como les digo. Inclusive pueden hacerlo por PAS también, ¿no? Pero para los amantes del Excel, como quien les habla, y somos de la vieja escuela, pues aquí está, ¿no? Cualquier duda de cómo sacar chi cuadradas, no se olviden, siempre hay un montón de tutoriales en web. Algunos son muy largos y no todos son necesariamente para biología, pero te ayuda bastante, ¿no? De cómo poder saber y sacar valores, ¿no? Listo, entonces hemos corregido esta parte en el Excel para que de esta manera tengamos los datos precisos. Y bueno, entonces hasta ahí básicamente ha sido solo para determinar que la proporción
que esperábamos no es obviamente la que se está cumpliendo. Las proporciones 1, 1, 1, 25% cada uno, se lo quieren ver así también, ¿ya? Así que vamos ahora a la siguiente parte, que es el tema del mapeo cromosómico, que muchos de ustedes probablemente les debe interesar bastante, cómo poder hacer un mapeo cromosómico, ¿no? En este caso, utilizando la información de la recombinación, ¿no? Entonces, para lograr justamente un mapa de recombinación, un mapa cromosómico o mapa de ligamiento también se debe de operar utilizando en este caso datos de un cruce de prueba de la F1, ¿no? En este caso vamos a utilizar a la Drosophila melanogaster con respecto a 3 caracteres diferentes, ¿no? Ustedes saben que existen diferentes tipos de cepas de Drosophila. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio estamos teniendo parte de la white type, una de ojos rojos, tenemos la de alas vestigiales, ¿no? Bueno, por este momento estos dos, perdón, y probablemente después vamos a obtener más, ¿no? Y bueno, entonces tenemos aquí respecto a 3 diferentes características: brillante, que va a estar representado por la letra G, estéril la letra E y diferente la V, ¿no? En este caso la tabla de resultados de la prueba que se hizo con el cruce de prueba nos da como una F2 lo siguiente, ¿no? Miren, normal 235, brillante, estéril y biserente 270, ¿no? Y después los demás disminuyen. Entonces uno viendo estéril y viendo brillante ya como que están diciendo, ajá, ahí están los recombinantes, porque en cantidad, en proporción son menores comparado con todos los demás. Y probablemente se habrán dado cuenta que tanto 235 como 270 serían los dominantes, los de mayor cantidad de probabilidad que sucedan justamente, y es por eso que aumenta su número en los individuos que han tenido como crías. Pero tenemos en realidad mucho más valores que estos, y es lo que tenemos que analizar en este momento para poder determinar justamente un mapa cromosómico, ¿no? Entonces, si lo pasamos a una tabla, ¿no?, en la cual colocamos la información que teníamos, aquí tenemos los genotipos, ¿no? Entonces, esta tabla de genotipos nace de esta tabla, ¿no?, de fenotipos, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta de dónde sale, ¿no? Profesor, acá dice normal. ¿Cómo que normal? Quiere decir que todas las características que hemos mencionado están acá, y estas son como sus recesivos, por así decirlo, ¿no? Además es una forma de decir que es como el recesivo. Por eso es que se expresan justamente las características, ¿no?, normales, en este caso, ¿no? Y en el otro caso, por ejemplo, de 270, vamos al de 270, miren, acá tiene que ser, en este caso, ¿no?, homocigota para todos los caracteres para que se dé, ¿no? Entonces tenemos el normal, que es el white type, por así decirlo, y esta versión, ¿no?, que tiene justamente las características, ¿no?, brillante, estéril y birescente. Muy bien, y los demás genotipos ahí están, y ya saben que esto qué significa. Esto significa básicamente pues que tenemos dos cromosomas, ¿no? ¿Cómo lo podríamos representar, profesor? Porque me queda un poco de duda cómo representa usted esto. Vamos a tomar como ejemplo el número 1, ¿ya? Ponemos por acá, ¿no? Y en un lado pondríamos solamente más, ¿ya? Y en el otro pondríamos G, E y B, o bueno, V. Ya ustedes saben que, no sé por qué, hasta ahora sí, cada vez que quiero hacer grabaciones de clase me pasa eso. Y no sé por qué, pero bueno, en fin. Entonces ahí tenemos justamente la forma en la cual se podría realizar, ¿no? Entonces lo vamos a sacar porque se ve un poco feo. Lo mismo pueden aplicar ustedes para cada caso, ¿no? Entonces acá tenemos los de mayor dominancia o en cantidad, ¿no?, y los de menor proporción con respecto al total de 726 que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos todo ordenados en los genotipos. Ahora vamos a calcular el número total de genotipos esperados en la descendencia. Para ello se va a tener que emplear esta fórmula que resaltamos aquí en color oscuro. 2 a la n, donde n es el número de genes que participan en el mapeo, ¿no? En este caso, ¿cuántos genes habían? Pues 3, ¿no? Recordamos una vez más los 3. Ahí está, brillante, estéril y virescente, ¿no? Entonces, G, E y B. Entonces 2 a la 3, ¿no? Básicamente es lo que va a salir, un total de 8, bueno, en realidad genes, lo podemos hablar como que total, pero son genotipos en realidad, ¿no? Son 8 genotipos que se pueden obtener en este caso, ¿no? Más que genes, el término sería 8 genotipos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tarán, tan, tan. Ahí está, cumpliendo siempre, ¿no? Comprobando. ¿Por qué no podría pasar eso? Porque podría ser que alguna característica sea de tipo letal, ¿no? Que ustedes saben.
y podría ser que no aparezcan necesariamente todos los individuos que esperábamos, ¿no? Pero en este caso sí, y cumple fácilmente, así que no hay problema, ¿no? Muy bien. En el paso 3, ordenar los genes teniendo en cuenta los siguientes criterios, ¿no? El mayor número de individuos observados, ¿no?, corresponderá a los parentales, ¿no?, son los que más predominan, y el menor número de individuos observados corresponderá a los dobles entre cruzamientos, es decir, los recombinantes, o doble recombinantes también, ¿no? En este caso separamos fácilmente, y lo habíamos visto, parentales, y por el otro lado tenemos a la derecha a los dobles recombinantes o dobles entre cruzamientos, ¿no?, que son poquísimos, muy poco entre ellos, ¿no? Entonces, y aquí es lo bacán, lo chévere, o sea, lo demás, profesor, no sirve, no, sí también sirve, pero vamos por lo más interesante, ¿no? Al comparar, ¿no?, a los parentales versus los dobles entre cruzados o dobles recombinantes, vamos a ver nosotros que hay un cambio de posición en el G, porque miren, miren cómo es acá, cruz, 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 GEB, G, cruz, cruz, o sea, ha habido un cambio entre ellos dos, no, o sea, ha habido un cambio de posición, ha habido una recombinación, por lo tanto la ubicación de G será el cambio en el centro, por lo que el orden de los genes será el siguiente, porque este de acá se va a poner en el lugar céntrico como punto de rotación o cambio, ¿no? Entonces lo ponemos ahora justamente como ustedes ven. Bueno, en realidad acá sería eje B, que está, eje B, ya, este sería en ese caso. Y lo demás, profesor, porque yo quiero saber qué más, ¿no? Vamos a ver. En el paso 4 se va a tener que reordenar los datos en este caso, es decir, lo que estamos reordenando son los genotipos. No se olviden, ¿por qué? Porque G ahora está en el centro, o sea, de nuestro cromosoma G tiene que escribirse en el centro, y acá tenemos AE y acá tenemos AV, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en todos estos casos, ¿no? G, y ya está en el centro, pero obviamente eso no cambia porque la información es la que hemos obtenido mediante el análisis fenotípico, ¿no? Paso 5 dice, para calcular las distancias determinadas en porcentaje combinantes entre, y en este caso vamos a ver qué podemos encontrar. Entonces vamos a hallar los valores de las distancias entre E y G primero, y después entre G y B. En este caso, ¿qué se va a hacer? Miren, como nosotros necesitamos saber la distancia entre E y G, vamos a hallar primero entre E y más, o sea, en lugar de G va a ser el más, y después entre más y G. ¿Qué es lo que ustedes observan aquí? E y más, ¿no? Como les dije, y después más y G, que aquí también lo observamos. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta información? Pues nos vamos en la tabla anterior, que nos dice, buscamos dónde está E más, acá está, 40. ¿Dónde más lo encontramos? Aquí miren, E más, ¿dónde? 4. Entonces por eso acá tenemos que poner 40 y ponemos 4. Pero después les dije más G, entonces retrocedemos y buscamos más G, profesor. Acá está más G, 7 más G, 48, ¿ya? Uy, perdón. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la distancia que queremos saber nosotros es de E y G. Entonces la recombinación que pudo haber habido donde en lugar de E y G esté E y más o más y G es lo que nos interesa. Es decir, si nosotros queremos E y G, buscamos el E y el más y el más y el G. Y ahí están los datos que hemos sacado de la tabla en este caso, ¿no? 44, 7, 48, lo sumamos todo y nos da un valor de 99. Pero como vamos a nosotros allá, tenemos 99 en total y hay 726 individuos de todo lo que se ha obtenido, tenemos un 13,6%, ¿no? O 13,6, ¿no?, centimorgans en este caso de distancia entre E y G. Entonces miren, a ver, si se han dado cuenta, G y V sería G y más, perfecto, y más y V, excelente, ¿no? Entonces buscamos G más, retrocedemos a la tablita anterior, G más, aquí está G más, 62, G más, G más, tenemos acá 7, entonces vamos a verificar, ¿no? 62 y tenemos 7. ¿Qué más dijimos que buscábamos? Más y el V. Más V, 4. Más y V, acá está 60.
perfecto, ¿no? Y ahí está, hacemos la sumatoria como en el caso anterior, 133, lo dividimos entre el total de individuos que hemos obtenido y nos da un valor de 18.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos una distancia de 18.3 centímetros, ¿no? Entonces, ya sabemos que el orden es EGB, ¿se acuerdan? Pero EG están más cerca que G y V, ¿no? Están mucho más cerca, entonces eso lo vemos en el final, ¿no? A ver, acá es E, recuerden que este es E, acá no sé por qué pusimos A, E, ¿no? Entonces vemos que está más cerca E de G que G de V, ¿no? G de V está un poquito más lejos, y así sería justamente el orden para construir el mapa de ligamiento, y así podemos hacer mapas interesantes del orden y las posiciones. Y así fue como se hicieron los estudios, justamente utilizando para esto la mosca de la fruta, obteniendo algunas informaciones y colocándolas para bioinformático. En este caso, Drosophila melanogaster tiene diferentes ya grupos de ligamiento que ustedes pueden observar acá, ¿no? Ahí están las distancias, algunas son muy cortas en realidad y otras mucho más amplias, ¿no? Sobre que determinadas características como ojos, cuerpo, obviamente el color, tipo de ojo, tipo de ala, color de ojos en general, ¿no? Y ustedes lo van a poder ver. Hay mucha bibliografía al respecto, así que en ese sentido no se pueden, digamos, perder en internet muchísima información de todo esto, ¿no? Pero vamos a hablar del uso del software Cartographer, ¿no? En este caso acá tenemos el link para que ustedes lo puedan descargar. Es una aplicación de estadística bioinformática y aplicada a la genética. Es para características, ¿no? Básicamente cuantitativas, ¿no? Y bueno, acá tienen toda la información para descargarlo. Espero que ya lo hayan hecho, y si no, lo pueden hacer rápidamente para pasar a la parte de la explicación, más que nada como una observación de lo que se hace, ¿no? Y lo que se puede obtener con este programa. Vamos a seguir paso a paso lo que la guía de práctica nos dice para que todos veamos, ¿no? Lo que obtenemos en este caso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a abrir el programa. Este es el icono una vez que lo tenemos descargado, así que vamos a entrar aquí. Y bueno, nos da la bienvenida. Welcome to Windows Q... se acabó. QTL iba a decir, ¿no? Y bueno, acá tenemos básicamente ya toda la ventana abierta, ¿no? Entonces vamos a, como nos indica la guía de práctica, nos vamos a buscar hacer clic en ese de data, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder nosotros tener la data por default. Aquí está, ¿no? Es el cuarto icono después de New Open Import ese de data, y nos aparece en data por default. Así como vimos, se acuerdan, en otros programas informáticos, hay mucha data que ya está almacenada en el programa y que nos ayuda justamente a hacer simulaciones como vamos a realizar el día de hoy, porque vamos a aprovechar la data que ya está y no vamos a introducir ningún tipo de data, ¿no? Al final siempre lo importante para nosotros va a ser seguir los patrones e indicaciones, ¿no? Entonces ya estamos en esta pantalla, ¿no? Ahora vamos a hacer clic, ¿no? Y vamos a poner next y después ok. Vamos a seguir esto. Aquí está next, ¿no? Acá qué informaciones tiene, básicamente de, ¿no? La característica promedio, el tamaño de la muestra, por ejemplo, ¿no? Algo sobre las características que se pueden obtener, ¿no? En este caso aquí, ¿no? Y bueno, vamos a darle next. Y nos encontramos con una segunda ventana. En la segunda ventana igual nos pregunta algunas cosas como el tema de la heredabilidad. Miren que acá hay una heredabilidad de 0.8. ¿Y eso qué significaba? ¿Se acuerdan? Que afectaba más el ambiente o afectaba más el valor, o en este caso el aspecto genético. Y ya sabemos que si se acerca a uno, lo que más va a influir es el tema genético. ¿Qué quiere decir? Que no es que no haya variación ambiental, sino que prácticamente no es la más importante en este caso, sino el aporte genético va a ser, digamos, lo más interesante y lo mejor para nosotros, el mejoramiento genético, porque es lo que queremos. Recuerden que muchos de los problemas nos salían 0.5, 0.35, 0.60, o sea, valores bastante bajos, ¿no? También nos dice que va a analizar un número total de 6 QTLs, entonces bacán, vamos a ver esa información y vamos a poner ok, como nos mencionaba la guía de prácticas, ¿no? Para poder hacerlo. Acá te dice que si puedes poner un nombre, vamos a dejar todo por default y nos aparece justamente esta ventana, ya. Entonces esta ventana nos va a explicar
básicamente alguna información acerca ¿no? las distancias que hay entre las posiciones, ¿no? En este caso, entre los 6 QTLs que se están analizando, ¿no? Por posición en centimorgans en los cromosomas que se encuentran también, miren acá, cromosoma 1, 1, 2, 3, 3, ¿no? Valores aditivos en algunos casos, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos toda la información aquí dispuesta, ¿no? Si yo selecciono alguno de las cuadrículas, vemos fácilmente cómo estas características aparecen en la parte de aquí abajo, ¿no? Como para que uno pueda ir analizando, ¿no? Entonces, hasta ahí todo ok. No, ok, la guía de prácticas, bueno, nos dice hemos llegado hasta ahí, todo perfecto, ¿no? Y bueno, nos dice que hagamos ok. Vamos al programa. En este caso me parece que habría que salvarlo primero o guardarlo. Vamos a guardarlo en documentos, nada más, y listo. Muy bien, entonces como dice en la guía, antes de poner ok ponemos adjustment. Ahí están ajustados los parámetros y miren los valores, ¿no? Si han cambiado o no, y han cambiado en algunos casos. Ajustado todo, ponemos ok. Y el programa comienza a correr, como ustedes acaban de dar cuenta, ¿no? Y ahí está toda la información que ha estado corriendo de los patrones de información ya que tenía propiamente la database, ¿no? Entonces en ese sentido, acá también la guía de prácticas nos menciona lo mismo. Y bueno, y hasta ahí estamos viendo. Entonces podemos ver las características en el programa, en la parte superior, ¿no? Como ustedes ven acá, cromosoma 1, hay otros cromosomas que pueden ver, marcadores, por ejemplo, podemos decirle que coja, en este caso, ya lo vamos a poner aquí en Go, para que coja, y ahí está, y me parece que ya lo acabó, está, muy bien, lo pegamos bien, y ya dice hay que hacer un gráfico, vamos a buscar el gráfico aquí, graphics, aquí está, vamos a guardarlo igual en documentos, no va a ser mayor problema. Ampliemos la imagen y aquí tenemos la posición en base a las distancias, ¿no? Por centimorgans en este caso, ¿no? Aquí tenemos aquí. Entonces la guía de prácticas también nos menciona eso, así que estamos muy bien, ¿no? Antes de pasar al siguiente, ¿no? Vean que acá está por centimorgans, básicamente. Vamos a minimizar esta información aquí. Y nos pide también en la guía de prácticas que hagamos en zoom. Vamos a hacerlo ahora. Aquí en la parte superior, al costado de print, de zoom. Ok, está corriendo la data, me parece, creo que ya la acabó. Ah, sí, ya la acabó más rápido de lo que pensaba. Aquí está, ¿no? Entonces es el histograma de las características cuantitativas, ¿no? Entonces hay unas características que resaltan mucho más que otras, ¿no? Por eso es que se ve así, ¿no? Y aquí tenemos la información que ha procesado en este caso, ¿no? Toda la información que se ha procesado. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Y nos vamos a drop crop para ver el cromosoma. Déjenme ver. Aquí está, draw crop. Vamos a ver acá. Y aquí aparece, ¿no? Y aquí aparece, para que lo puedan ver bien, ¿no? Los gráficos de los cromosomas 1, 2 y 3. Se puede copiar el gráfico si ustedes gustasen, ¿no? Y ahí está, ¿no? Acá está ampliado en la guía de prácticas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Entonces es un poco para que ustedes vean, ¿no? Ya entra un poco en detalle para que ustedes investiguen más. En YouTube he visto un video, no me explica muy bien, pero sí podrían ustedes utilizarlo. Lo voy a poner en la descripción final en la PPT para que ustedes puedan practicar más y más de este programa, ¿no? Muy bien, entonces para que finalicemos la explicación, vamos a la PPT. Ustedes tienen una tarea. Estas tareas en realidad al comienzo el problema 1 y el problema 2 son cálculos. Ustedes van a tener que realizar con lo que hemos aprendido temprano,
En el problema 3 igual, ¿no? Solamente que están con codificaciones así, pero Bien, el siguiente programa que vamos a ver es el map QTL, ¿no? Acá está la dirección de descarga, donde ustedes pueden observar que se abren dos pantallas para poder hacer algunos cálculos con este programa, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El MapQTL es un programa demostrativo, ¿no? Para ver un poquito con más detalle, ahí ustedes pueden escoger, ¿no? Escoger archivos que ya están predeterminados. Vamos a escoger uno, por ejemplo. A ver, un ratito. Entonces yo puedo escoger de un grupo. Vamos a ver este acá de repente. Ya tengo dos predeterminados, ¿no? Sí, ya tengo dos predeterminados. Y yo quiero ver qué es lo que he escogido. Ahí está. Es un solo rasgo. Hay 200 individuos para este loci, ¿no? Acá hay dos grupos de ligamiento, 40 locis. Acá también hay dos grupos de ligamiento, pero acá hay 42 locis, de lo que uno ha escogido. Y ahí te dice el número de individuos, el número de rasgos para cada uno de ellos, ¿no? Ahí te aparece el tema de ligamiento. Esas son distancias relativas. Hay 200 de ellos. Igual para el otro también. Ahí tenemos 200 de ellos. En cuanto a los rasgos, tenemos los grupos, sea de uno o de otro. Hay 40. Hay 40 de ellos. Ok, son marcadores. Y bueno, algunas cositas más que ya
es para poder mostrar estos grupos, ¿no? Que ya son opciones adicionales, ¿no? Te permite parametrar algunas cosas. Vamos a poner yes a todo. A ver, ya está. ¿No? Que nos permite ir parametrando de acuerdo a los resultados para ir viéndolos dentro del programa, ¿no? Y bueno, puedes hacer otras cosas más como imprimir, ¿no? Tiene también una versión del manual para que puedan verse. No sé si alguien quiere ver un poquito más del detalle, ¿no? Los grupos que estamos trabajando. Puedes coger varios de este grupo. En fin, programa muy utilizado ya cuando se cruza información molecular con información de ligamiento no clásico para cualquier organismo. Juega con el GenBank, ¿no? Es un programa que tiene muchos años ya de uso, ¿no? Y bueno, se puede utilizar para diferentes cálculos, ¿no?